Bien, señores alumnos, continuamos con la sesión de hoy día. Vamos a continuar con el desarrollo del cálculo de alcantarillas, que es parte del tema de obras de arte en proyectos viales. Vamos a dar inicio a la lista. Por favor, estén atentos y activen sus micrófonos para el listado. La sesión de día, sesión número 14 del 5 de mayo del 2020. A ver. Aguilar Esquivel. Presente, ingeniero. Alarcón del Águila. Presente, ingeniero. Alarcón Wilca Sofía. Alcázar Huacac Brandon Luis. Presente, ingeniero. Almanza Olarte Guido. Presente, ingeniero. Álvarez Rodríguez Michelle. Presente, ingeniero. Asensio Abarca Jordi Juan. Presente, ingeniero. Astete Escalante Yasuri. Presente, ingeniero. Ayerbe Pucho Jimmy Lauro. Bocángel Quispe Gardenia. Presente, ingeniero. Campana Mormontoy Marcelo Ernesto. Presente, ingeniero. Carrasco Rodríguez Araceli. Carreño Flores Alexandra. Capatinta Rojas Linda. Presente, ingeniero. Orimanya Valdivia Geraldine. Chacón La Torre Ibrahim. Presente, Chacón La Torre, ingeniero. Condori Clemente Reiner. Presente. Cornejo Pumacajía Luigi. Presente. Delgado Caballero Xiomara. Durán Chaña Diego Raúl. Presente, ingeniero. Elorrieta Olivo Guillermo. Espinosa Aragón Einer. Presente. Boyana Peralta José. Presente. García Surco Angelo. Presente, ingeniero. Gómez Segovia Jason. Presente. Loaiza Oporto Piero. Presente, ingeniero. López Huamaní Elmo. Presente, ingeniero. Luna Candia Steven Sugar. Mamani Rivera Carlos Eduardo. Mejía Cuellar Julio Ingeniero, César. mi compañero Luna, Presente, Mejía. mi compañero Luna Candian tiene problemas con el internet. A ver. Mamani Rivera Carlos. Delgado Miranda Pino presente, Kevin. ingeniero, por favor. Miranda, presente, A ingeniero. ver, un momentito, estamos en orden, por favor, estamos en Coso Guaracha. Orellana, Anaya, Dani. Moscoso, presente. Prado, Samantha. Presente. Enaya, Champi, Gloria. Presente, ingeniero. Ingeniero Moscoso, Ispe, presente. Apasa, Daniel. Presente. Rivas, Papa, César. Presente, ingeniero. Román Vaca, César Augusto. Presente, ingeniero. Romero Villegas, Martín Enrique. Presente, ingeniero.
Pumoaca, Huamán, Arusha, Presente, ingeniero. Salas, Quispe, Mijail, Presente, ingeniero. Tapia, Mamani, Milena, Upayachi, Usca, Guillermo, Presente, ingeniero. Yanquirimachi, Rojas, Mario, Presente, ingeniero. Inquiltupa, Pumayali, Max, Carlos. Presente, ingeniero. Listo. A ver, ¿quiénes faltan, Ingeniero, por favor? por favor, del caballero. Delgado. ¿Quién más? Elorrieta, por favor, ingeniero. Elorrieta. Luego, ¿quién más? Gracias. Listo, no hay nadie más en el... Entonces, cerramos la lista y comenzamos. Bien. Para esto, entonces, vamos a desarrollar un ejercicio. Cerramos. Y volvemos a Sí, nuestra hay un página. compañero que está escribiendo el chat. Creo que... A ver, Moscoso, ¿no? A ver, un momentito. Moscoso, ya. Listo, entonces, por favor, apaguen sus micros. Vamos a ir al ejercicio que estamos viendo. Hemos preparado un material para el desarrollo de la clase de hoy día. Este material es complementario a lo que ya hemos visto. ¿Aló, pueden ver la pantalla? A ver, ya, apaguen, por Ingeniero, favor. sí se puede ver. Sí, ingeniero. Ya, listo, entonces comenzamos. Entonces, este es un ejemplo complementario, ya es un diseño completo de lo que habíamos visto en el diseño de obras de alcantarillas para obras viales, ¿no? Y, a ver, déjenme verificar si se está grabando antes la sesión de clase para que tengamos el respaldo de... A ver, sí, perfecto. Ya. A ver, presentación. Ya, listo. Entonces, tenemos este tipo, en el ejemplo se describe ¿no es cierto? La colocación de una alcantarilla con un tipo de relleno positivo. El tipo o la superficie sobre la cual está colocando esta tubería está por debajo del nivel del relleno, ¿no? Entonces esto podría ser cuando el terreno natural está bajo y nosotros queremos elevar una plataforma de carretera y por encima de eh, a una profundidad H va a haber una tubería, ¿no? De un diámetro interior de I y de un diámetro exterior D sub 0. Como hemos visto en los problemas anteriores, para este caso tenemos que el diámetro interior es de 1200 milímetros, el tipo de ejecución o colocación va a ser de tipo 1, una ejecución controlada con supervisión y con control de materiales, o sea, tipo un proyecto carretero, con un control de obra, ¿no? La altura del relleno es de 10 metros, ¿no? Una altura considerable. El peso de la densidad seca del material es de 19.000 newtons sobre metro cúbico. Y lo que nos pide calcular es la resistencia del tubo, el tipo del tubo y la resistencia que vamos a denominar de load.
o la resistencia o la carga que puede resistir esta tubería, ¿no? Y una de las condiciones es de que se va a permitir una grieta máxima de 0.3 milímetros, ¿no? En alguna parte de la tubería, que va a ser muy pequeño, ¿no? Ese va a ser el parámetro de control. Entonces vamos marcando los datos que vamos pidiendo: una grieta de 0.3 milímetros y el espesor según el ASTM, el estándar ASTM C76M para una tubería de 1200 de espesor, que es lo que nos está dando, de 1200 milímetros. Nos dice que tiene un espesor de tubería de 127 milímetros, ¿no? Que es lo que se muestra aquí en pantalla. Entonces, ¿qué es lo primero? Para esto lo he puesto así bien claro, paso a paso. Les voy a pasar este PDF para que ustedes lo puedan desarrollar ahora en clase. Solamente vamos a necesitar un lápiz y papel y una calculadora para que puedan ustedes realizar el cálculo. La persona que pueda terminar primero lo presenta y será acreedor a un punto en el examen, ¿no? Las 3 primeras personas que puedan terminar. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Ya lo habíamos visto. Hemos determinado qué tipo de carga de tierra, ¿no? La carga de tierra, la tierra que está por encima de la tubería, está ejerciendo una presión hacia esta, pero este es de tipo positivo. Entonces, primero calculamos el diámetro exterior de la tubería, que sería DI más 2 veces el espesor, 1.454 metros, el diámetro total exterior, y aplicamos la fórmula que hemos visto para el relleno de tipo positivo, ¿no? Que es la densidad seca más la altura de relleno más el diámetro exterior por 4 menos pi entre 8 por el diámetro exterior. A todo esto nos da un resultado de 299 kilogramos sobre segundo al cuadrado, que transformando o que manteniendo estas unidades en newtons por metro lineal tendríamos lo que se ve en pantalla, 299,908, ¿no? Para nosotros calcular el peso de la tierra necesitaríamos, además de PL, que es el peso del cilindro, este factor que habíamos visto de fricción, ¿no? Que es de anclaje, factor de anclaje de arco vertical, que para el tipo de instalación que nos da el problema es de tipo 1, ¿no es cierto? Le corresponde 1.35, ¿no? Ya lo hemos marcado aquí, 1.35, para una ejecución con supervisión y con cuidado en la calidad de los materiales. A ver, entonces ya tenemos el cálculo. Eso nos da un valor de 409.396 newtons sobre metro, ¿no es cierto? Que es lo que saldría de esa multiplicación. Luego, ¿cómo hacemos para determinar? Existe una carga dentro de la tubería, que es la carga del fluido. Esta tubería de concreto también, si es grande, va a llevar un peso enorme con respecto al agua que está transportando, ¿no? O cualquiera que sea el fluido, ¿no? No necesariamente agua pura, pero tiene que ser un fluido que está transportando. Aquí le estamos dando como dato que la densidad del fluido es de 9.810 newton sobre metro cúbico, y el área es pi diámetro al cuadrado sobre 4, que nos sale este valor. Aplicando tendríamos 11.462 newtons sobre metro. Entonces, esta sería la forma de calcular el peso del fluido dentro de esta tubería, ¿no?
El paso número 3 es calcular la carga viva, ¿no? Es el peso de los vehículos que están por encima de, ¿no es cierto? Estos pesos que están por encima de la, y que van a pasar por el relleno. Entonces esta carga viva, para esto necesitamos entrar a una tabla que nos da el manual y convertimos el diámetro en metros a pulgadas, que serían 60 pulgadas del diámetro de la tubería total, y la altura de relleno sería 35 pies, convirtiendo de metros a pies. Luego, vemos en esta tabla y vamos a buscar el tamaño de esta tubería pipe size D en pulgadas, el cual nos dice que tenemos 60 pulgadas. Lo proyectamos aquí, ¿no es cierto? Y tendríamos aquí arriba la altura H, ¿no? La altura H va desde 0.5 pies hasta 9 pies. Solamente hasta 9 pies es la acción de la carga. Más allá de 9 pies ya se disipan las cargas y no habría una carga o a una profundidad mayor de 9 pies ya no se consideran cargas vivas. Entonces nuestra carga, por lo tanto, sería una carga cero, ¿no? La carga viva ya no afecta a la tubería, entonces declaramos que WL o el peso vivo es de 0 libras sobre pie, ¿no? La unidad de esa tabla es de libras sobre pie. Luego, el tipo de instalación lo tenemos por dato, que es del tipo 1, ¿no es cierto? Después, como el paso 5 es determinar el factor de encamado, sabemos que según el tipo de instalación va a haber una calidad de materiales de instalación de camas. Por ejemplo, en tipo 4 ya no se considera un encamado. Entonces todo esto va a afectar y se traduce en un factor que se llama BFE, ¿no es cierto? Que sería este de acá. Listo. Entonces tenemos el tipo 1 y tendríamos que seleccionar este tipo de encamado. Tenemos 1200, que estaría entre los valores de 904 y entre los valores de 8800 y 3.8. Entonces tenemos que interpolar para lograr el valor más adecuado. Veamos aquí, esta es la interpolación y de producto de todo esto nos da que el BFE es de 393, ¿no es cierto? Haciendo la interpolación entre estos dos, ¿no? Entre la intermedia entre 3.8 y 4, ¿no? 393. Listo, ya tenemos el factor de encamado que está relacionado a la base o cama de material fino que se va a poner por debajo de la tubería. Determinamos el factor de seguridad. El factor de seguridad, ¿no es cierto? Lo vamos por condiciones de la teoría, nos dice que el factor de seguridad debe ser mínimo de 1 para una grieta de control de 0.3 milímetros. Entonces, ese va a ser nuestro factor de seguridad. Si nosotros queremos subir el factor de seguridad, podemos darle un número mayor, ya, pero el mínimo valor de control es 1. Entonces declaramos que el factor de seguridad va a ser 1. Luego, en el paso 7, tenemos que calcular la carga de resistencia de load, ¿no? Entonces, para esto necesitamos aplicar esta fórmula donde WE es la sumatoria del peso de las cargas muertas, que vendría a ser la carga de la tierra más la carga del agua,
¿no es cierto? Sumamos estas dos cargas y los factores BF que acabamos de calcular, y el valor BFLL, que es el factor para la carga viva, ¿no? Que en este caso, como la carga viva es cero, este factor también es cero. Entonces, esta parte de la ecuación se vendría a anular y nos quedaríamos solo con este cálculo, ¿no? Aplicamos por el factor de seguridad 1 sobre el diámetro 1200 milímetros y tendríamos una carga de resistencia o una resistencia de 89, redondeando, o 90 newtons sobre metro por cada milímetro de la tubería, ¿no? Entonces esa carga distribuida de newton sobre metro está sobre cada milímetro de ancho de la tubería, ¿no? Porque estamos considerando todo el diámetro de la tubería. Listo. Entonces, con este valor ya tenemos cuánto va a resistir, cuál debe ser la resistencia de esta tubería a las solicitaciones. Luego vamos a elegir el tipo de tubería como paso final. Para esto utilizamos la tabla número 7, en la cual para 90, que está entre 65 y 100, ¿no es cierto? Tendríamos que seleccionar este que es clase 4, menor de 100 y mayor de 65. Entonces esta sería nuestra elección de clase, y finalmente diríamos que es una tubería de clase 4 según los parámetros del ASTM C76, que va a tener una máxima resistencia de 100, acá lo voy a marcar bien claro, newton sobre metro por cada milímetro de esta tubería reforzada, ¿no? Entonces notemos que este estándar está dando las características para estas clases de tuberías, ¿no? Entonces cualquier tubería que compremos hay que clasificarla a cuál de estas clases pertenece de acuerdo a las especificaciones del fabricante, ¿no es cierto? Y hasta ahí estaría nuestro ejemplo. Entonces lo que ustedes van a hacer es desarrollar este mismo ejemplo de cálculo ahora en clase, y luego de unos 15 minutos retornamos con las respuestas, o si es que alguien lo puede hacer más rápido, entonces lo podemos compartir. Y yo tomo nota de las tres personas primeras que se reportan. A ver, quiero ver si tienen alguna consulta. Yo les voy a pasar este documento con las tablas al WhatsApp para que puedan hacer el cálculo, ¿no? Ingeniero, una consulta. Ingeniero, buenas tardes. Sí. ¿Puedo hablar antes, por favor? Ingeniero, un favor grande. No sé si mientras tanto nos puede considerar la lista. Es que justo al momento que estaba tomando me botó el sistema. A ver, sí, creo que primero hagamos los ejercicios y al final de la clase ya voy a tomar una lista a todos los que se hayan unido a la reunión. Ingeniero, una Gracias. consulta. Listo. Entonces ya está compartida. Ingeniero, una el grupo. consulta. Sí. ¿Solo se va a desarrollar el ejercicio que nos acaba de mandar con los mismos datos, verdad? ¿O se va a cambiar algo? Ya. Tengo que generar las nuevas condiciones. Entonces, las condiciones nuevas va a ser un tipo de instalación tipo 3. Instalación de tipo 3, el relleno va a ser de 2 metros. Listo, y el espesor es el mismo, ¿no? Entonces tenemos el mismo diámetro
Tenemos el tipo 3 de instalación. A ver, lo voy a marcar aquí. Tenemos el mismo diámetro, tenemos el tipo 3 de instalación, tenemos una altura de relleno de 2 metros, la misma densidad seca del material de relleno y se pide lo mismo, ¿no? Calcular la carga D-load de resistencia y el tipo de la tubería. El control de grieta es el mismo, 0.03, es estandarizado para un factor de seguridad 1 y el espesor se mantiene con 1.27 milímetros según el ASTM C76E. Entonces inicien por favor el cálculo con estos datos, lo voy a dejar aquí en pantalla para que lo puedan anotar y ya empezamos con el cálculo. Voy a tomarle un pantallazo a los datos y lo voy a pasar hacia el WhatsApp para que puedan tenerlo también. Está cargado en nuestro WhatsApp también el enunciado, entonces solamente necesitaríamos que ustedes lo empiecen a desarrollar. Voy a poner el cronómetro aquí en pantalla. Y el tiempo empieza a correr desde este momento. Ingeniero, disculpe, ¿a dónde mandamos las respuestas? Va a ser aquí, nos vamos a ver en 15 minutos y solamente, o quienes hayan terminado, las 3 personas primeras que terminen, van a, me van a dar las respuestas, ¿no? Para hacer la verificación. Mientras tanto, yo voy a estar haciendo la verificación en, aquí detrás de la pantalla.
cuando una carga bien, retornamos a nuestra sesión. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado en el cálculo? Listo. Tenemos el mismo diámetro, las mismas características de pero entonces el diámetro exterior de la tubería y es la misma, las características de la carga de tierra han variado, ¿no es cierto? Nuestro H es diferente. Yo creo que ha cambiado en los PL, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver, aquí es todo. Listo, tenemos un DAP diferente. Tenemos un DAP para tipo 3, que es ahora. Ingeniero, una pregunta. Sí, lo vamos a resolver primero para que podamos
Entonces tipo 3, 1.4, aplicamos toda la fórmula, ¿no es cierto? Este valor se tiene que actualizar, ¿no? Vamos a ver el valor actualizado. Listo. El valor de la tierra, el fluido es el mismo, tenemos el mismo diámetro. La carga viva en este caso ya no son 2 metros, son 7 pies. Tenemos el mismo diámetro, entramos a nuestra tabla con 60 de diámetro, ¿no es cierto? Para una longitud de 7 pies, ¿no? Vamos a ver si estamos a 7 pies, que sería 650, ¿no es cierto? Vamos a ver qué sería ese valor, ¿no? 650 unidades de libras por pie, ¿cierto? 650 libras por pie que transformados en newton centímetros serían 1641, que sería la nueva carga por cierto por unidad de metro carga viva, ¿no? Tenemos el tipo, en este caso tendríamos el tipo número 3, para el tipo número 3 seleccionamos este paquete de interpolación, es cierto, en el cual nos va a interesar estos valores, ¿no? Los valores que estamos marcando aquí, ¿verdad? Entre 2.302 hacemos la interpolación y luego de hacer la interpolación nos da valor de 2.267, que va a ser el número de DF. Esto ya lo sacamos. Continuamos con nuestro factor de seguridad, que va a ser el factor de seguridad de 1.0, eso ya está estandarizado. Y aquí para la resistencia del tubo vamos a tener la siguiente variación en el cálculo. Tenemos un nuevo WE, un nuevo WF, no, el mismo WF, una nueva carga viva en 1641, nuestro DF también está actualizado con la interpolación. DFL nos dice, Sí, pero no se le escucha bien. a ver, vamos a colocarnos este micro. A ver, como decía, la carga de tierra ya lo hemos calculado, ha variado, la carga del fluido es la misma, la carga la carga viva por efecto del paso de los vehículos ya le hemos asignado, le hemos cargado el factor de BFE de cama, de encamado, ya lo hemos calculado por la interpolación, y el nuevo valor BFL, que es producto de la carga viva, es lo que les he pasado ahorita al WhatsApp, esta condición que nos dice, a ver lo siguiente, ¿no? En una instalación de tipo 4, para un tubo de diámetro de 1200 bajo un relleno, los factores serían de BF 1.7 y BFL 1.5. BFL 1.5 para esta condición, siempre que sea un relleno menor a 0.75 metros, ¿no? O 3 pies. Si es que es mayor o mayor hasta, si es que es mayor, los factores serían de BFL 1.7, ¿no es cierto? Para cualquier valor de relleno mayor a 3 pies, ¿no? O 0.75 o 0.75 metros, ¿cierto? Entonces utilizaríamos ese valor de BFL, sería 1.7,
¿cierto? Entonces, volviendo a nuestro cálculo, tendríamos reemplazando para la carga de resistencia, tendríamos en este caso la sumatoria de los dos, la sumatoria total aquí de la carga muerta, que sería la carga del fluido más la carga de la tierra, que nos da 94848.9 entre su valor de BF, que sería 2.267. Todo esto multiplicado por WL 9641 de la carga viva sobre el valor de BF L1.7 por el factor de seguridad y por el mismo diámetro, ¿no?, de sub 0. Esto nos daría un valor de total de 39 newtons sobre metro, ¿no? Entonces, si vamos aquí, ¿qué tipo de tubería necesitaríamos? Necesitaríamos una tubería de, ¿no es cierto?, menor a 40, que sería una tubería de clase 1 para esa resistencia, ¿no? Entonces, ¿por qué ha variado esto? Porque el relleno se ha disminuido de 10 metros a solamente 2 metros, ¿no? Entonces, todo ese peso de tierra se ha descargado, porque antes necesitábamos una resistencia muchísimo mayor de clase 4, que tenía que resistir 100 newtons sobre metro por cada milímetro, ¿no? Entonces, la respuesta aquí ya la tendríamos, sería la clase 1 según según la clasificación de la tabla 7 de la STM 676. Entonces, por favor verifiquen vuestros cálculos si es que está de acuerdo a esto, pero básicamente lo que ha cambiado con respecto a al cálculo anterior es, se ha disminuido la carga de tierra, ¿cierto? La carga de tierra ha disminuido, la carga del fluido sigue igual, la carga, el factor de la carga viva, que era 0, también se ha incrementado un poco a 9000, el factor de seguridad sigue siendo el mismo, el coeficiente de encamado también ha cambiado, haciendo que la carga sea menor, que sea mayor, perdón. Entonces, y también se considera una nueva parte de la ecuación, que sería WL sobre BFL, y nos quedamos con el mismo diámetro, ¿no? La sumatoria total de cargas muertas también ha cambiado, reemplazando todo, y ya ha bajado bastante la carga de los requerimientos o las solicitaciones del el peso de la tierra más la carga viva y el fluido, ¿no? Entonces, podríamos cambiar el factor de seguridad, el diámetro, etcétera, ¿no? Toda una serie de valores, pero básicamente esta es la filosofía del cálculo de este tipo de tuberías. Con esto ya estaríamos cerrando el tema de alcantarillas. Como les he dicho anteriormente, el diámetro que vamos a utilizar para entrar a este problema viene del cálculo hidrológico, ¿no? El cálculo hidráulico, que depende de la escorrentía, de los cálculos que hemos visto anteriormente. Llegamos con el diámetro a este diseño de la resistencia y la clase, determinación de la clase y la resistencia de la tubería para estas condiciones. Entonces ya podríamos diseñar alguna tubería para cualquier tipo de alcantarilla, ya sea longitudinal o transversal a nuestra vía, ¿no? A ver si tienen alguna consulta, por favor.
Inge, una pregunta. Respecto a las unidades de la carga viva, ¿podría volver a Sí, repetirlo, por favor? En el punto 3, la carga viva, por favor, Inge. Las unidades. bien, la carga viva según la tabla nos dice, aquí lo voy a subrayar, la tabla es en libras por pie, ¿no es cierto? Por pie lineal. Entonces, el valor que nosotros consigamos de la tabla, en este caso 650, que ha sido el valor, lo colocamos en libras por pie, ¿cierto? Esta carga tiene que estar en las mismas cargas que estamos manejando, que es en newtons sobre metro, ¿no? Que son las unidades que hemos estado manejando para todas las cargas. Una vez transformado, ya podríamos adicionarlo a las cargas a la ecuación de la carga resistente, ¿no? Que es la que se muestra en el paso número 7, ¿no es cierto? Aquí ya todas están en unidades de newton por metro, ¿no es cierto? Y obviamente aquí se está mostrando unidades de kilogramos sobre segundos al cuadrado, pero si lo convertimos a newton por metro, vamos a tener los valores exactos, ¿no? Vamos a trabajar todo en newtons por metro, ¿no? Esto es por efectos de la hoja de cálculo que estoy utilizando, pero ustedes trabajen con unidades consistentes y para que la respuesta salga en newtons, ¿no es cierto?, por metro sobre milímetros, ¿no? Estos valores que estamos cargando aquí de la carga tiene que estar en newtons por metro, ¿no? Ustedes verifiquen estos cálculos, ¿no? Ahorita los valores que estoy utilizando están en kilogramos sobre segundos al cuadrado, pero al pasar a newton metro esto se va a actualizar, ¿no? Los valores de BF son constantes, no tienen nada que ver, el factor de seguridad es una constante y D debe estar en milímetros, ¿no? 1200 milímetros porque esta parte de la ecuación está en milímetros. Entonces tendríamos en la ecuación arriba newtons metro, o si lo quisiéramos poner, ¿no?, en kilogramos sobre segundos al cuadrado, pero todo va a estar sobre milímetros, ¿no? La cosa es que para entrar a la tabla ustedes deben manejar estas unidades, ¿no? Las unidades de newton sobre metro sobre milímetro, que son las unidades que debemos de considerar para entrar a la tabla. Entonces, haga una revisión de los valores de entrada y con eso empiecen a calcular, a hacer la verificación, ¿no? Ah, ya, Inge. Gracias, Inge. Sí, a ver si tenemos alguna otra pregunta. Inge, en el valor para determinar la carga del fluido, no, no sale ese resultado de 11.400, que sale un poco menos. A ver, vamos a verificar. Fluido, ¿no? Sí, ingeniero. Claro, operando, acá yo le he puesto un valor del libro, pero operando ahorita, mira, vamos a pasarlo. El valor de la carga es igual a 900 por 1.13 ¿no? Sería 11.095 newtons, ¿no es cierto?, sobre metro lineal que está. Ese sería el valor que tú has hallado. Sí, ingeniero. Sí, entonces sí, ese es el valor, ¿no? Yo le he puesto el valor que encontré en el documento de ejemplo, pero este es el valor que sale operando, ¿no? Por eso les digo, verifiquen por favor
los números, estos cálculos son, el procedimiento está correcto, solo hay que verificar las unidades al momento de desarrollar, ¿no? Es parte de la verificación que ustedes van a hacer como práctica del cálculo. A Ya, ver, Inge, gracias. ¿tienen otra pregunta? Ingeniero, disculpe, ¿nos puede facilitar este último ejercicio, quizás a modo de repaso para poder usarlo? Ya les he facilitado el anterior y si es que quieren volver a ver este desarrollo, yo les voy a pasar el link porque estamos grabando la sesión, entonces les voy a pasar el link para que puedan repasar la solución, ¿ok? Gracias. Inge, ¿nos puede pasar la norma que nos envió el mensajito del BFDD? Sí, ahí, esa es la norma que les he mencionado, es la ASTM 6C76M. Está aquí, ¿no? Entonces, todos los valores necesarios están en estas tablas, ¿no? Todas las tablas han salido de esta norma, ¿cierto? Todos los gráficos y las tablas que se están utilizando, la tabla 42, ¿no es cierto? Todas las tablas han salido de la norma, ¿no? La tabla 4, la tabla 7, etcétera. Entonces, es lo suficiente para poder hacer los cálculos. En la norma ya hay cosas más complejas, otros ejemplos de otros tipos de rellenos negativos, tipo zanja, etcétera, ¿no? Entonces, según cómo se realice el cálculo, podemos ver diferentes tipos de relleno, diferentes diámetros, otros factores de seguridad, otras características del fluido, ¿no? Cada una de las variables puede cambiar, pero este es el procedimiento paso a paso que deben seguir para lograr el diseño. Listo, entonces con esto dejamos atrás ya el tema de alcantarillas. Para la próxima clase ver otros tipos de obras de arte, ¿no? Badenes, muros de contención y pontones, entre otros. Si tenemos alguna pregunta final ya para cerrar la clase de hoy. Listo. Habían unos alumnos que les faltaba la lista. A ver, ¿quiénes son las personas que no llegaron a la asistencia? Carreño, ingeniero. Tapia, ingeniero. A ver, un momentito, voy a volver a entrar porque el tema ya me ha botado de ERP. A ver. A ver, apellido, Carreño. Carreño. Luego. Ayer, ingeniero. Torimanya, Ingeniero Mamani Rivera, un favor. Muy bien. Ayer. Luego. Corimaña, ingeniero, por favor. Orimaña, Valdivia. Listo. ¿Quién más? Mamani Rivera, ingeniero, un favor. Mamani Rivera, ok. ¿Quién más? Tapia, ingeniero. Tapia. Tapia, ok. Ya, ingeniero, gracias. ¿Quién es más? A ver, alguien Ingeniero, más. de la compañera Carrasco, Xiomara Carrasco.
Creo que su audio no funciona. A ver, Carrasco, ¿no? Rodríguez. ¿Quién más, por favor? Ya, esos serían todos, ¿no? Ya están todos en la lista. Listo. Entonces vamos a cancelar la grabación.